Bueno, el tema de hoy es distinto. Hoy les voy a comentar un poquito la historia de Cruz Crescencio Mejías, quien tenía el alias de Petróleo Crudo y a principios del siglo pasado fue el delincuente más buscado en Venezuela. La idea de este documental, de este programa, no es promover en ningún caso el delito ni apología a personas que no se portaron bien conforme a las normas de nuestra sociedad. Lo que trato de hacer con este audio, con este programa, es dar información a mis seguidores, a las personas que me siguen, para que conozcan lo que sucedió en el principio del siglo con este delincuente venezolano. Petróleo Crudo, en sus correrías, estuvo en muchos países. Por ejemplo, en Nueva York se hizo boxeador, hablaba inglés y era una persona bastante inteligente. Hay personas que hacen historia cuando menos se lo imaginan. Este es el caso de Cruz Crescencio Mejías, quien a fuerza de viveza, audacia, coraje e inteligencia se ganó el alias de Petróleo Crudo, y que con el correr de los años y después de evadirse de todas las cárceles recibió el título del Rey de las Fugas. Fue un hombre que nunca se supo dónde nació ni cuándo. Se sabe que vino al mundo en el año 1910 y no se conoce que haya celebrado un cumpleaños. No conoció a su papá. Su madre guardó el secreto para siempre. Se sabe que vivió en La Guaira, en Santa Teresa del Tuy, y que fue vecino de los callejones Las Chayotas y La Amargura en el barrio El Silencio, cuando Caracas era la de los techos rojos, en los años 20. En esa época todavía no había cédula de identidad. Cruz Crescencio, a los 14 años, se enroló como marino mercante en el barco de bandera americana Red Line, propiedad de la familia Bulton. En sus correrías como marinero, recorrió muchos países. Hablaba inglés, el cual aprendió en Trinidad. Como su color de piel era negro, en una de sus fugas, uno de sus secuaces le dice: Cruz, tú me llevas ventaja, porque como eres negrito, de noche no te ven y te pueden comparar con el color del petróleo. De ahí entonces nació su apodo Petróleo Crudo. Su nombre y apellido quedó registrado en todas las cárceles de Venezuela donde estuvo preso. De todas se fugó y de allí su título, el Rey de las Fugas. En el carnaval de 1928, cuando los estudiantes se le alzaron al general Juan Vicente Gómez, Cruz Crescencio ya robaba frutas, mangos y cambures por los alrededores del mercado de San Jacinto. Cerca del restaurante La Atarraya, que estaba ubicado frente a la plaza de San Jacinto, le robó a una persona que transportaba sus mercancías en mulas 10 bolívares y fue capturado por la Sagrada, que era la policía del régimen, y lo mandaron a echar pico y pala para hacer la carretera de La Piña en la población de Araira, estado Miranda. El gobierno del general Gómez tenía por lema que la cárcel no es hotel, y por eso los presos no los tenían ociosos. Trabajaban desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde y así los mantenían bien ocupados y no tenían tiempo para pensar. De la Rotunda a la Isla del Burro. Petróleo compartía celda con otro ampón que era su amigo, conocido como Mano de Seda, a quien un día le dijo: esta vaina no es para mí, y emprendió la huida y logró escapar de la cárcel. Durante 3 meses logró evadir a las autoridades, pero de nuevo fue apresado y lo mandaron para la Rotunda. Después que murió Juan Vicente Gómez, fue que lo soltaron. Como zorro viejo pierde el pelo, pero no las malas mañas, el 12 de octubre, que era Día de la Raza, de 1936, Petróleo Crudo fue sorprendido robando una joyería. Lo hicieron preso y lo mandaron a la cárcel de la Isla del Burro, en el estado Carabobo. A los pocos días fingió estar enfermo y en un descuido de los guardias se lanzó al agua del lago. Las autoridades, con 3 embarcaciones,
Patrullaron todo el lago de Valencia y no pudieron encontrarlo. Por eso lo dieron por muerto. Y dijeron: se ahogó de petróleo crudo, se lo tragó el lago. De las Tres Torres a la isla del Burro. Unos meses después apareció en Barquisimeto, donde cometió varios robos y lo capturaron. Esa vez fue a pagar su fechoría en la cárcel Las Tres Torres. Portuguesa lo captura la Guardia Nacional y lo devuelven a la isla del Burro. Por su peligrosidad fue aislado. Las autoridades estaban curiosas por saber cómo era que había salido con vida del lago y cuánto tiempo había tardado para llegar a la orilla, a tierra firme. Cuando le preguntaron, él sonriente y en son de burla les contestó: 22 horas, mi capitán, porque había una tempestad del carajo. 2 meses después, Petróleo vuelve a escaparse de la isla por segunda vez. Esa fuga había sido más fácil, comentó. 7 meses después fue capturado y volvió a la cárcel. El mundo de Lampa lo bautizó como el rey de las fugas. En el año 1941 inicia la gestión presidencial el general Isaías Medina Angarita. Su ministro del Interior le consulta a Federico Landaeta, que había sido el jefe de investigaciones en el gobierno de Eleazar López Contreras y que conocía muy bien a Petróleo Crudo, qué podían hacer para controlar al rey de las fugas. Este le contesta: pues meterlo en una jaula gigante en lugar de un calabozo, presidente. El gobierno de Medina siguió el consejo del asesor y contrató a la empresa americana Cooney & Company para que construyeran la jaula. Aislado entonces en su nueva morada, hecha exclusivamente para él, Petróleo cambió. Pasaba todo el día leyendo, encerrado, leyendo libros, y los otros presos, cuando iban al trabajo, pasaban y le gritaban: adiós, Petróleo. Y él les contestaba: adiós, hermanos, pórtense bien, que la violencia solo engendra la violencia. Julio Navarro fue un periodista arriesgado, buscador de la noticia, que se hizo pasar por ladrón para que lo mandaran a la isla del Burro. Y así fue como un periodista encubierto logró entrevistar al famoso Petróleo Crudo. La jaula hizo un milagro. Logró que Petróleo se transformara y volviera a ser el Cruz Crescencio, pero ahora un intelectual, un hombre culto, un hombre que pasaba 10 y 15 horas leyendo todos los días. Leyó las obras de los grandes juristas del mundo. Era evidente el cambio de conducta de Petróleo Crudo. El hombre ya era un hombre de bien, se había regenerado. Salió de la cárcel por recomendación del padre alemán Antonio Leigh, capellán del penal de Tacarigua, y también por un indulto solicitado por el coronel Silvestre Medina, primo del presidente de la República. Ya en libertad, escribía con seudónimos en los diarios La Esfera y El Universal. Generó un debate sobre la reforma del Código Penal. La polémica que había suscitado llamó la atención del propio presidente Medina Angarita y del ministro Tulio Chozone, quienes se percataron que quien estaba escribiendo con seudónimo era el... Comenzaba una nueva vida y una etapa interesante de Petróleo Crudo. El 11 de junio de 1942, Cruz Crescencio Mejías contrajo nupcias con Carmen María García en la jefatura civil de La Pastora, siendo el padrino de la boda el propio ministro Tulio Chozone, y el jefe civil fue el doctor Ramón Ramírez Carrero. El presidente Isaías Medina Angarita no fue a la boda, pero le envió 300 bolívares de regalo y luego le bautizó a su primera hija, Omaira. El escritor Jesús Tortosa Acevedo, quien es el biógrafo de Petróleo Crudo, afirma que Cruz Crescencio nació en Carúpano, no en Güiria ni en La Guaira, según afirman otros escritores. En la cárcel Modelo se encontró con su viejo amigo Ambrosio Taylor, que era profesor de inglés. Petróleo ya había aprendido el inglés en Trinidad. En la prisión era respetado, porque él y que robaba a los ricos para darle a los pobres.
Muchos decían que no era un ladrón, sino un luchador social. Hace 75 años lo mataron. El presidente Medina y su esposa le tenían aprecio y mucha estima a Cruz Crescencio por los cambios que había hecho. Petróleo Crudo había contraído un compromiso con el propio presidente, donde se comprometía a que no robaría nunca más a ninguna persona en Caracas. Unos meses después del juramento, sucedió un robo en la urbanización El Paraíso, que era donde vivían los ricos. Se habían robado 78.000 bolívares. Fue acusado Petróleo Crudo de tal robo, lo hicieron preso y sin darle mayores explicaciones, lo mandaron de nuevo a la cárcel Modelo. Sus palabras fueron: yo no he hecho eso, y si lo hubiera hecho, ¿por qué lo negaría? Lo que sí he hecho en mi vida es robar, pero darle a los más pobres que nada tienen. El 1 de octubre de 1945, a las 8 de la mañana, un cabo de presos andino de nombre Rafael Cadenas Lobo, identificado con la chapa número 350 y que había estado con Petróleo Crudo en la Isla del Burro y que lo conocía desde esa época, lo envidiaba y lo odiaba. Lo provocó llamándolo Petróleo Crudo para recordarle su pasado, y él le respondió: yo soy Cruz Crescencio. La discusión se encolerizó y el policía sacó una pistola, le pegó 3 tiros y lo remató en el suelo. Cruz Crescencio alcanzó a decirle: carajo, me has matado. El mismo día de ese año, en las primeras horas de la tarde, el presidente Medina Angarita recibió una llamada telefónica en su despacho y los presentes escucharon cuando el presidente dijo: qué broma, pobre hombre, vamos a tratar de ayudar a la viuda. Luego colgó y le dijo a Pedro Sotillo, que era el secretario de la presidencia: mataron a Petróleo Crudo, Pedro, hicimos todo para ayudarlo, pero ese negrito era una vaina. Desde 1928 hasta 1945, Cruz Crescencio Mejías, alias Petróleo Crudo, era titular de todos los periódicos del país. Se había ganado ese privilegio, en especial en La Esfera y el Universal. Y es así como terminó la vida de uno de los personajes más controvertidos de su momento. Petróleo Crudo murió como vivió, en su ley.